Conseguí trabajo de $400,000 anuales, mi padre exigió, 50% para nosotros, 30% para tu hermana, sin excusas, esa tarde empaqué todo y dejé de pagar sus cuentas. Ahora vienen suplicando mi ayuda mientras disfruto mi salario completo. Les dije, búsquenle, yo no doy dinero a extorsionadores. Felicitaciones, mijo. Ahora sí vas a poder ayudar a tu familia como corresponde. Ni siquiera me dejaron saborear la noticia del nuevo trabajo, $400,000 al año. Durante 5 años había estado pagando las deudas médicas del cáncer de mi difunta madre, viviendo con lo mínimo. Finalmente veía la luz. Necesitamos el 50% para mantener esta casa y para tu hermana, y el 30% para el taller mecánico. Sin excusas, soltó mi padre como si fuera lo más normal del mundo. Eso es casi todo mi sueldo después de impuestos. Me reí. Pensé que era un chiste. No lo era. Viviste gratis 28 años. Es hora de devolver. Te criamos, te dimos techo, comida. Ahora te toca pagar. Mi hermana, embarazada, sonrió como si ya hubiese cobrado. Ya dejé mi trabajo. Sabía que nos ibas a ayudar. Hablé con mi marido. Necesitamos un auto nuevo. Y si no aceptas, agregó mi tío, cruzado de brazos, vamos a meterte juicio por abandono de familia. Ya tenemos abogado. Me quedé helado. Me están extorsionando. La familia es sagrada, respondió mi padre. Sin parpadear. Esa noche, mientras empacaba, revisé papeles, 5 años de luz, agua, comida, todo a mi nombre. 5 años de cuentas médicas, de sacrificio por mamá. Yo pagando todo. Ellos viviendo como reyes. Ese fue el día en que ellos dejaron de ser mi familia. Y yo dejé de pagar por mi propio secuestro. Los primeros días fueron pura libertad. Por primera vez en 5 años, todo mi sueldo era mío. Compré comida decente, me inscribí en un gimnasio, hasta me di el lujo de cenar afuera sin revisar precios. Mientras tanto, los mensajes de mi familia empezaron como goteo molesto. ¿Por qué rebotaron las cuentas? Mi hermana. Llámame urgente, mi padre. Sos un malagradecido, mi tío. Los ignoré. Hasta que llegó algo que no pude ignorar, una notificación judicial. Mi padre me había demandado por abandono filial, exigiendo que un juez me obligara a darles manutención. La audacia me dejó sin palabras. Necesitaba un abogado. Encontré uno especializado en derecho familiar que me recibió con cara de he visto de todo. Le conté mi situación mientras él tomaba notas. ¿Tienes documentación que demuestre que ya has estado soportando gastos familiares?, me preguntó. 5 años pagando todo. Necesito pruebas. Y también cualquier documento financiero relacionado con tu madre. Si tu padre tiene recursos ocultos, podemos contraatacar. Esa noche fui a buscar los papeles de mi madre. Cajas polvorientas llenas de recibos médicos, facturas de hospital, cartas del seguro. Mientras revisaba, encontré algo que me hizo frenar, una carta vieja de mi abuela materna, escrita a mano. Mi querida hija, con este fideicomiso quiero asegurar tu futuro y el de mi nieto. Que nunca les falte nada. ¿Fideicomiso? ¿Qué fideicomiso? Llamé al bufete que había manejado el testamento de mi abuela. El socio senior, ya jubilado, me atendió desde su casa. Claro que me acuerdo. $250,000 en un fideicomiso para gastos médicos. Tu padre era el albacea. ¿No se usó para el tratamiento? Se me cortó la respiración. ¿Dónde está ese dinero? Hijo, tu padre disolvió el fideicomiso 3 días después del funeral de tu madre. Dijo que ya no había necesidad médica. El teléfono se me resbaló de las manos. Todo este tiempo. Toda esa deuda que yo había pagado religiosamente. El sacrificio, las noches sin dormir calculando cómo estirar el dinero. Todo había sido una mentira. Mi madre murió mientras mi padre tenía $250,000 guardados. Y después me hizo pagar sus cuentas como si fuera mi obligación.
Le mandé todo a mi abogado. 2 días después me llamó, y por primera vez en semana sonaba emocionado. Esto no es solo abandono filial. Esto es fraude, malversación de fondos fiduciarios. Tu padre está en problemas serios. Mientras procesaba esta bomba, mi hermana escaló su desesperación. Encontró mi nuevo trabajo y llamó a Recursos Humanos haciéndose pasar por una exempleada preocupada, acusándome de robar propiedad intelectual de la empresa familiar. El lunes por la mañana, mi jefe me citó a su oficina. Necesitamos aclarar algunas cosas. Recibimos una denuncia anónima muy específica. Alguien afirma que diseñaste varios proyectos trabajando para una empresa familiar no registrada y que ahora estás usando esas ideas aquí. Se me revolvió el estómago. Sabía exactamente quién había llamado, pero ¿cómo probarlo? Mi hermana había sido inteligente, mencionó proyectos reales de mi portfolio personal, los que había desarrollado en mis tiempos libres años atrás. ¿Existe esa empresa familiar?, me preguntó. Mi padre tiene un negocio, pero yo nunca trabajé ahí. Esos diseños los hice como freelance independiente, tengo todos los contratos. La investigación duró 2 semanas tensas. Tuvieron que revisar mi historial laboral completo, contactar a mis antiguos clientes, verificar fechas de creación de archivos. Mi hermana había sido lista, había encontrado mi viejo Behance y LinkedIn, donde tenía subidos esos proyectos, y los había presentado como prueba de mi trabajo para ellos. La paranoia me carcomía. ¿Y si mi familia había registrado retroactivamente alguna empresa? ¿Y si habían falsificado documentos? Durante esas 2 semanas, cada conversación con mi jefe me parecía cargada de sospecha. Hasta que llegó la llamada que lo cambió todo. El director de Recursos Humanos me citó con cara seria, hablamos con la persona que hizo la denuncia. Cuando le pedimos pruebas específicas de los contratos laborales, colgó. Intentó llamar de nuevo con otra voz, haciéndose pasar por testigo, pero era el mismo número telefónico. El alivio me golpeó como una ola. No solo había sobrevivido al sabotaje, sino que mi hermana había quedado expuesta como mentirosa amateur. Además, agregó mi jefe, verificamos todos tus proyectos. Los derechos de autor están a tu nombre desde antes de que esta supuesta empresa familiar existiera. Caso cerrado. Pero esa llamada me hizo investigar más a mi padre. Los registros públicos son una mina de oro cuando sabes dónde buscar. Y lo que encontré me heló la sangre. Mi padre había hipotecado la casa familiar, la casa que mi madre había comprado con su herencia, por $180,000 hace casi 15 meses, con un préstamo express de intereses brutales. Entendí todo de inmediato. Su desesperación por mi dinero no era solo codicia. Su negocio se estaba hundiendo y necesitaba mi sueldo para salvar su pellejo. La exigencia del 80% era su plan de emergencia para no perder la casa. Pero ya era tarde para él. Los pagos de la hipoteca los había usado para tapar agujeros del negocio y ahora estaba en mora. La casa que mi madre había comprado, donde había vivido sus últimos años, estaba a punto de ir a remate. Esa noche, sentado en mi nuevo apartamento con una cerveza fría, me di cuenta de algo que me cambió para siempre, no iba a mover un dedo para salvarlo. Por primera vez en mi vida adulta, tenía todo el poder. Y esta vez, iba a usarlo. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Necesitamos hablar. Es urgente. No tenemos nada de qué hablar. La casa. Tu madre. ¿Qué pasa con la casa? Silencio largo. Después, con voz quebrada, se la van a llevar. Colgué y apagué el teléfono. Que ardiera todo. Que pagara por lo que le hizo a mi madre. Que pagara por cada mentira, cada manipulación, cada peso que me robó. La justicia a veces llega sola. Otras veces, hay que ayudarla un poco. Mi abogado no perdió tiempo. La contrademanda por fraude y malversación del fideicomiso cayó sobre mi padre como un yunque. Solicitamos la congelación inmediata de sus activos y una orden de alejamiento. Con las pruebas que tenemos, me dijo, esto no es solo una disputa familiar. Es un delito federal. 2 días después, recibí la confirmación, orden de alejamiento aprobada.
Mi padre y mi hermana ya no podían contactarme legalmente. Las llamadas de acoso, los mensajes desesperados, todo eso se convirtió en evidencia adicional contra ellos. En el trabajo, las cosas tomaron un giro inesperado. Mi jefe me llamó a su oficina con una sonrisa. Revisamos tu portfolio completo después de esa denuncia ridícula. Los proyectos que tu hermana afirmó que robaste son exactamente los que nos convencieron de contratarte. De hecho, queremos ofrecerte un aumento. El aumento llegó en el momento perfecto. Mientras mi familia se desmoronaba, mi carrera florecía. Era una justicia poética que me llenaba de una satisfacción fría. Pero mi familia no se rindió. Se volvieron salvajes. La primera señal llegó un lunes por la mañana. Bajé al estacionamiento para ir a una junta crucial con un cliente de $2 millones y encontré mi auto vandalizado. Malagradecido estaba pintado con spray rojo en el capó. Púdrete en las ventanas laterales. La llanta delantera derecha, cortada limpiamente. No había cámaras en esa sección del estacionamiento. No había testigos. Pero sabía exactamente quién había sido. Llegué 2 horas tarde a la junta más importante del trimestre. Mi cliente no estaba contento. Entendemos que pueden pasar emergencias, me dijo fríamente, pero esto nos hace dudar de su profesionalismo. Casi pierdo el contrato por culpa de ese ataque. Mientras lidiaba con el seguro y la grúa, logré salvar la situación laboral por los pelos. Mi jefe, aunque molesto, entendió que había sido vandalismo. Pero el mensaje estaba claro, mi familia había declarado guerra total. El deterioro de su situación se aceleró, pero ahora luchaban como animales acorralados. Primero perdieron a su cliente más grande, una empresa de construcción que había trabajado con ellos durante 15 años. El proyecto que mi padre intentó manejar solo resultó en una entrega fallida que les costó $30,000 en penalizaciones. Después vino la humillación pública. Crearon un GoFundMe patético titulado Ayuda para gastos médicos familiares urgentes, con una historia lacrimógena sobre un hijo desagradecido que había abandonado a su familia enferma. La descripción era pura ficción, inventaron una emergencia médica inexistente y me pintaron como un monstruo sin corazón. La campaña recaudó $127 en 2 semanas. Los pocos comentarios eran devastadores. ¿Por qué el hijo no ayuda? Algo no cuadra aquí. La humillación nos siguió hasta el supermercado, donde conocidos les preguntaban incómodamente sobre la emergencia familiar. Mi hermana violó la orden de alejamiento apareciendo en el estacionamiento de mi oficina, armando una escena que podía oírse desde el 5º piso. Eres un monstruo. Papá está enfermo. La casa de mamá va a perderse por tu culpa. No dije una palabra. Saqué mi teléfono, grabé todo y llamé a la policía. Cuando llegaron, ella seguía gritando. La oficial que la advirtió me dijo, si vuelve a acercarse, será arresto automático. Mientras tanto, yo monitoreaba sus movimientos financieros a través de registros públicos. La maquinaria del taller empezó a desaparecer. Primero la cortadora láser de $8,000, después la soldadora industrial. Todo a precios de liquidación desesperada. Era una noche tranquila de miércoles cuando mi teléfono explotó. Era Ana, mi novia de 6 meses, gritando histérica. ¿Quién carajo es esa puta? ¿De qué hablas? Las fotos. Alguien me mandó fotos tuyas besándote con otra. En tu apartamento. Se me heló la sangre. Ana, cálmate. ¿Qué fotos? Te ves muy feliz abrazando a esa rubia. Con la misma camisa que usaste la semana pasada. Ana me envió las imágenes. Eran convincentes. Mi cara, mi apartamento, mi ropa. Pero abrazando a una mujer que nunca había visto en mi vida. El trabajo era profesional, casi perfecto. Si no supiera que era imposible, yo mismo me habría creído la mentira. Ana, esas fotos están editadas. Alguien está tratando de sabotear nuestra relación. Sí, claro. La típica excusa de hombre infiel. Colgó. Cuando intenté llamarla de vuelta, me había bloqueado. El mensaje que acompañaba las fotos era anónimo, pero el estilo era inconfundible. Pensé que deberías saber la clase de hombre que es tu novio.
Una amiga preocupada. Mi hermana. Tenía que ser ella. Ana rompió conmigo por mensaje esa misma noche. 6 meses de relación destruidos por inteligencia artificial y desesperación familiar. El contraste era brutal. Mientras yo observaba tranquilamente su ruina financiera, ellos me atacaban donde más dolía. Mi vida personal. Mi felicidad. Mi padre intentó un último movimiento. Me llamó desde el teléfono de un vecino, con una voz que oscilaba entre la súplica y la rabia. Todo esto es tu culpa. Tu madre estaría avergonzada de lo que te has vuelto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Colgué sin decir una palabra. Un tío que siempre había sido neutral intentó mediar. Me llamó con su típico tono conciliador: los entiendo a los dos, pero la familia es lo más importante. Te contó que me exigió el 80% de mi sueldo, le pregunté calmadamente. ¿O qué robó el dinero del fideicomiso que mi abuela dejó para el tratamiento de mi madre? Silencio absoluto. ¿Te contó que mi madre murió mientras él tenía $250,000 guardados que podrían haber pagado mejor atención médica? Yo no sabía esos detalles. Ahora lo sabes. Nunca volvió a llamar. El primer aviso de ejecución hipotecaria llegó un martes gris de noviembre. Mi abogado me reenvió la notificación con una nota: es oficial. La subasta está programada para el 15 de enero. Ese mismo día fundé Legado Restaurado LLC. El nombre no era coincidencia. Era tiempo de restaurar el verdadero legado de mi madre, no el que mi padre había corrompido con su codicia. 5 años viviendo con lo mínimo, más el aumento reciente y un préstamo comercial respaldado por mi nuevo salario, me permitieron transferir $200,000 a la cuenta de la LLC. La ironía era perfecta: el dinero que ellos me habían impedido ahorrar durante años ahora regresaba para reclamar lo que siempre debió ser mío. Más que suficiente para la subasta, considerando que la hipoteca pendiente era de solo $180,000 y el mercado inmobiliario estaba deprimido. Las semanas siguientes fueron un festival de desesperación. Los autos de mi padre y mi hermana desaparecieron una mañana, embargados por deudas acumuladas. Un vecino cotilla publicó fotos en el grupo de Facebook del barrio. ¿Alguien sabe por qué se llevaron los carros de la familia Martínez? Se veían muy estresados. Los comentarios fueron brutales. El barrio entero se enteró de que estaban en bancarrota. Mi hermana hizo un último intento desesperado. Apareció en mi edificio a las 11 de la noche, embarazada y llorando. El conserje me llamó: hay una señora aquí que dice ser su hermana. Está muy alterada. No tengo hermana, respondí. Escolte a esa persona fuera del edificio. Desde mi ventana la vi alejarse a pie, bajo la lluvia. Por un segundo sentí algo parecido a la lástima. Después recordé las fotos falsas que destruyeron mi relación con Ana. La lástima se evaporó. Su último acto de despecho fue patético. Publicó fotos viejas mías con mi madre en Instagram y Facebook, con textos victimistas sobre cómo el dolor cambia a las personas y familias rotas por el dinero. Las reacciones fueron mínimas: 3 likes y 0 comentarios. Incluso sus propias amigas la habían abandonado. Mi abogado registró oficialmente a Legado Restaurado LLC como postor para la subasta. Todo estaba en su lugar. La noche anterior a la subasta, no revisé finanzas ni estrategias. Me senté en mi sillón con una foto de mi madre que había rescatado de la casa familiar años atrás. Era de sus últimos días buenos, cuando aún sonreía a pesar del dolor. Mañana recuperamos tu casa, mamá, le susurré a la foto. Y esta vez, será para una familia que la merezca. El teléfono sonó. Era mi padre, llamando desde un número desconocido por última vez. Por favor. Es todo lo que nos queda. Es la casa donde tu madre fue feliz. Mi madre fue feliz ahí, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Hasta que tú la convertiste en una tumba financiera. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué tengo que hacer? Nada, dije antes de colgar. Ya no tienes nada que yo quiera.
Esa noche dormí mejor que en años. Mañana, la justicia tendría mi cara y mi chequera. El día de la subasta llegó con lluvia. Llegué temprano, me estacioné a una cuadra y observé desde lejos. Mi padre y mi hermana estaban parados afuera del juzgado, empapándose, con caras de funeral. La subasta duró exactamente 12 minutos. Había otros postores, pero cuando Legado Restaurado LLC hizo su oferta final de $185,000, todos se retiraron. Vi cómo la cara de mi padre se desplomaba cuando el martillo cayó y anunciaron al ganador. Mi abogado me llamó mientras caminaban derrotados hacia su auto destartalado. La casa es tuya. Procede. Una palabra. 5 años de deudas médicas que nunca debí pagar. 5 años de sacrificio por una mentira. Una sola palabra era todo lo que merecía el momento. El aviso de desalojo de 30 días llegó a sus manos 3 días después. Mi teléfono explotó inmediatamente. Llamada tras llamada tras llamada. Dejé que sonara hasta que finalmente contesté una. ¿Cómo pudiste? Era mi hermana, histérica. Es la casa de mamá. Me demandaste, me acosaste y hasta me dejaste sin novia, respondí con calma. No tengo nada que ver con tus problemas. Arréglalo tú mismo. Colgué. Las siguientes semanas fueron un festival de súplicas que ignoré sistemáticamente. Buzones de voz desesperados, mensajes de texto patéticos, intentos de contactarme a través de conocidos. Nada. Observé cada día acercarse la fecha límite. El día del desalojo llegó brutal. Lluvia constante, viento cortante, cielo gris. Perfecto. Llegué justo cuando el camión de mudanzas barato se estacionaba. Era un vehículo decrépito con abolladuras, exactamente lo que se esperaría de alguien en bancarrota total. 2 agentes del sheriff supervisaban el proceso, asegurándose de que mis exfamiliares sacaran sus pertenencias bajo la lluvia. La noticia del desalojo había corrido como pólvora. El vecindario entero se había congregado con paraguas y cafés, como si fuera un espectáculo. Vi a la señora López del 42, a los gemelos de la esquina, hasta el viejo Martínez que conocía a mi madre desde hace 30 años. Mi hermana había llamado a todo mundo en su desesperación. Sus suegros estaban ahí, con caras de vergüenza ajena. Su marido se escondía detrás de ellos, claramente arrepentido de haberse casado con esa familia. 2 tíos lejanos miraban desde sus autos, sin atreverse a acercarse. Me estacioné directamente frente a la casa en mi sedán negro. Ni ostentoso ni modesto. Elegante. Poderoso. Como la justicia que estaba a punto de servir. Cuando salí del auto con mi traje a medida, impecable bajo la lluvia, un murmullo recorrió la multitud. Había ensayado este momento 1000 veces en mi mente, pero nada me había preparado para la sensación real, calma absoluta, poder total. Mi padre me vio primero. Sus ojos se agrandaron como platos. «Tú», gritó, su voz quebrándose entre incredulidad y furia. «Vienes a regodearte. A disfrutar esto». Mi hermana se acercó corriendo, empapada y frenética, su barriga de embarazada prominente bajo la lluvia. «Mira lo que nos has hecho. Por tu culpa lo hemos perdido todo. Voy a tener un bebé». Los murmullos del vecindario se intensificaron. Algunos me miraban con desaprobación, sin conocer la historia completa. No dije nada. Simplemente levanté una mano para detenerla sin tocarla. Mi silencio era más intimidante que cualquier grito. Los agentes del sheriff se voltearon a mirar, alerta. «Por favor», sollozó mi padre, de rodillas en el lodo, agarrándose a mis pantalones. «Somos familia. Tu madre no habría querido esto». El vecindario observaba en silencio absoluto. Este era el momento. La audiencia perfecta para la verdad. «Ustedes lo perdieron todo el día que decidieron que yo era una cuenta bancaria», dije, mi voz lo suficientemente clara para que todos oyeran. Caminé hacia la puerta principal ignorando sus súplicas. Mi padre corrió detrás de mí, desesperado. «¿A dónde vas?» «Esa es mi casa». Saqué la llave nueva y brillante. La metí en la cerradura. El clic fue audible para toda la multitud.
Me volteé y enfrenté no solo a mi familia, sino a toda la audiencia. No, dije. Ahora es mi casa. El silencio fue sepulcral. Hasta la lluvia parecía haber pausado. Los suegros de mi hermana intercambiaron miradas de shock. Yo soy Legado Restaurado LLC. Cuando me exigieron el 80% de mi futuro, decidí que, en su lugar, reclamaría el pasado. Mi hermana balbuceó algo sobre injusticia. La corté como un láser, alzando la voz para que todos escucharan. ¿Hablas de injusticia? Mi voz resonó para toda la audiencia. Hablemos del fideicomiso de $250,000 que tu padre le robó a su esposa moribunda. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. El viejo Martínez se acercó más, incrédulo. El dinero que habría pagado mejor atención médica para mi madre. La deuda que me obligaron a pagar durante 5 años. Nunca existió. Mi hermana se desplomó completamente. Sus suegros la miraron con horror y asco. Su marido retrocedió físicamente, llevándose las manos a la cabeza. Mamá murió pobre, continué, mi voz quebrándose ligeramente, creyendo que no había dinero para mejor tratamiento. Mientras este hombre, señalé a mi padre, tenía $250,000 de su herencia guardados para sus negocios. Los tíos que observaban desde lejos arrancaron sus autos y se fueron. Los suegros de mi hermana se dieron vuelta y caminaron hacia su vehículo sin decir palabra. El vecindario entero murmuraba, escandalizados. El viejo Martínez se acercó con lágrimas en los ojos. ¿Es cierto eso, muchacho? Cada palabra. Se volteó hacia mi padre con desprecio puro. Carmen era como mi hermana. ¿Cómo pudiste? Saqué un sobre de mi chaqueta y se lo arrojé a mi padre a los pies. Se empapó inmediatamente con la lluvia. Pagué el resto de las deudas médicas de mi madre. Con lo que quedó después de gastos legales y la renovación, creé la beca de oncología Carmen Hernández con una donación de $50,000 al hospital local. No recuperé ni la mitad de lo que robó, pero no se trataba del dinero. Mi padre y mi hermana se convirtieron en parias. Su taller mecánico cerró definitivamente. Sin casa, sin dinero, sin familia que los apoye después de conocer la verdad del fideicomiso. Mi tío que me amenazó nunca volvió a hablarme después de leer la confesión. La casa, ahora un lienzo en blanco, fue remodelada completamente. No como hogar para mí, sino como el espacio perfecto para una familia real. La puse en alquiler a precio justo y elegí a una pareja joven con un bebé. Les di el hogar estable que yo nunca tuve. Meses después pasé por la calle. Vi a la nueva familia plantando flores en el jardín. El lugar de mi tormento se había convertido en un lugar de creación. Recibí una postal de los inquilinos, una foto del bebé dando sus primeros pasos en el salón. Gracias por construir nuestro hogar. La última vez que vi a mi padre y mi hermana fue en un supermercado barato. Parecían mayores, grises, derrotados. Se cambiaron de pasillo para evitarme. No sentí odio, solo indiferencia. Ahora me siento en mi apartamento mirando el horizonte de la ciudad. La venganza no me trajo alegría explosiva, sino una profunda y silenciosa paz. Cerré el libro, castigué el mal, honré a mi madre y construí algo bueno sobre las ruinas del pasado. No recuperé a mi familia. Construí algo mejor, una vida donde nadie puede extorsionarme nunca más. ¿Valió la pena? Cada maldito céntimo.